Historia de la estadística 1.1. ¿Cómo surgió la estadística? En épocas muy remotas, y no surgió de improviso, sino mediante un proceso largo y un proceso en evolución. El origen, como se muestra, es a través de crónicas, datos escritos y sobre datos y restos arqueológicos. Se utilizaban representaciones gráficas y símbolos en pieles, rocas o palos de madera. En la isla Cerdeña, donde existían monumentos prehistóricos pertenecientes a los noruegas, primeros habitantes en la isla, se encontraron grabados toscos signos que han sido interpretados con mucha verosimilitud como muescas que servían para llevar la cuenta del ganado y de la caza de este entonces. Los babilónicos, hacia el año 3000 a.C., los babilónicos usaban ya pequeñas tablas de arcilla para recopilar datos en tablas sobre la producción agrícola y de los géneros vendidos o cambiados mediante trueques que se hacía en esa época medieval. Los egipcios analizaban los datos de la población y la renta del país mucho antes de construir las pirámides en el siglo XXX1 a.C. Censos egipcios. En los antiguos monumentos egipcios se encontraron interesantes documentos en donde se muestran las sabias chinos. También los chinos efectuaron censos hace más de 40 siglos. Griegos. Grecia tuvo importantes observaciones estadísticas en lo que refiere a distribución de terrenos. Los romanos. El primer imperio romano fue el primer gobierno que recopiló una gran cantidad de datos sobre la población. Con la caída del Imperio Romano se realizaron muy pocas operaciones estadísticas, con la notable excepción de las relaciones de tierras. A tal forma que surgió el comercio internacional. 1.2. Concepto de estadística. Significado de estadística. La estadística es una ciencia y una rama de las matemáticas a través de la cual se recolecta, analiza, describe y estudia una serie de datos a fin de establecer comparaciones o variables que permitan comprender un fenómeno en particular. La estadística se vale en una gran medida de las observaciones para la recolectación de datos que posteriormente serán analizados y comparados a fin de obtener un resultado. Asimismo, la estadística se emplea para estudiar una población o muestra sobre el que se pretende obtener una información en particular. De esta manera se puede ofrecer una solución a un problema o ver cómo ha variado una situación, a fin de con esta llegar a una solución del problema o ver cómo ha variado una situación en específico. 1.3. Estadística descriptiva. La estadística descriptiva se sustituye o reduce el conjunto de datos obtenidos por un pequeño número de valores descriptivos, como pueden ser el promedio, la mediana, la media geométrica, la desviación típica, la varianza, etc. Por lo general, la información proporcionada por la estadística descriptiva puede ser transmitida con facilidad y eficacia mediante una variedad de herramientas gráficas, como pueden ser gráficos de tendencia. Es un trazo de una característica de interés sobre un periodo para observar su comportamiento en el tiempo. Gráfico de dispersión. Ayuda al análisis de la relación entre dos variables, representado gráficamente sobre el eje X y el correspondiente valor sobre el eje Y. Histograma. Describe la distribución de los valores de una característica de interés. 1.4. Estadística inferencial. La estadística inferencial emplea usualmente mecanismos que le permiten llevar a cabo dichas deducciones, tales como pruebas de estimación puntual o de intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, pruebas paramétricas como de media, de diferencia de medias, proporciones, etc. Y no paramétricas como la prueba de chi, cuadro, etc.
También se conoce como estadística analítica y se define como la rama de estadística capaz de elaborar conclusiones a partir de la información que se ha recogido a través de los estudios de diferentes muestras. 1.5. Breve introducción a la inferencia estadística. La inferencia estadística es aquella rama de la estadística mediante la cual se trata de sacar conclusiones de una población en estudio, a partir de la información que proporciona una muestra representativa de la misma. También es denominada estadística inductiva, ya que es un procedimiento para generar nuevo conocimiento científico. Las razones por las que generalmente se trabaja con muestras son principalmente económicas o tiempo. Si la población es muy grande, llevaría tanto tiempo analizarla que incluso la característica de interés podría variar en ese periodo. Destrucción de la medición de cierta característica podría llevar a la destrucción del individuo. Teoría de la decisión en la estadística. En la práctica, con frecuencia se está obligando a tomar decisiones sobre poblaciones con base a la información de muestras. Por ejemplo, se puede decidir a partir de los datos de muestreo si un suero nuevo es realmente efectivo para la cura de una enfermedad o si un sistema educacional es mejor que otro. Para que cualquier ensayo de hipótesis o regla de decisión sea bueno, debe diseñarse de forma que minimice los errores de decisión. Esto no es tan sencillo como pueda parecer, puesto que para un tamaño de muestra dado, un intento de disminuir un tipo de error va generalmente acompañado por un incremento en el otro tipo de error. En la práctica, un tipo de error puede tener más importancia que el otro, y así se tiende a conseguir poner una limitación al error de mayor importancia. 1.7. Componentes de una investigación estadística. La inferencia estadística se orienta a sacar conclusiones acerca del parámetro o parámetros poblacionales con base en el valor de un estimador obtenido a través de los datos muestrales extraídos de esa población. Para llegar a ese objetivo a través de un proceso racional y eficaz, se aconseja que se tengan en cuenta estos siguientes pasos. Número 1. Formulación del problema. En este punto se deben especificar de una manera clara la pregunta que se debe responder y la población de datos asociadas a la pregunta. Los conceptos deben de ser precisos y deben de ponerse limitaciones adecuadas al problema, motivadas por el dinero, el tiempo, lo disponible y la habilidad de los investigadores. Algunos conceptos como artículo defectuoso, económico, salario pueden variar en cada caso y para cada problema debemos coincidir con las ideas señaladas en el estudio. Número 2. Diseño del experimento. Este aspecto es de gran importancia puesto que la recolección de datos requiere de dinero y de tiempo. Es siempre nuestro deseo obtener máxima información con el mínimo costo posible. Incluir excesiva información en la muestra es a menudo costoso y antieconómico. Incluir poca información es poco satisfactorio. Esto implica, entre otras cosas, que debemos determinar el tamaño de la muestra o la cantidad o tipo de datos que nos permita resolver el problema de la manera más eficiente. 3. Recolección de datos. Este punto es muy importante, ya que en esta parte, por lo general, es la que más exige tiempo en la investigación. Esta recolección de datos debe ajustarse a reglas estrictas, ya que de estos datos es lo que esperamos extraer la información más deseada para nuestro trabajo. Número 4. Tabulación y descripción de los resultados. En esta etapa, los datos muestrales se exponen de una manera clara y se ilustran con ayuda de representaciones tabulares y gráficas. Además, se calculan las medidas estadísticas apropiadas al proceso inferencial que haya sido escogido. 5. Inferencia estadística y conclusiones. En esta etapa proporciona una contribución muy importante, ya que en ella se define el nivel de confianza y significancia del proceso inferencial, lo cual sirve como orientación a quién o a quienes deben tomar una decisión sobre el tema objeto de estudio. Esto último permite al investigador establecer una conclusión sobre el problema y en algunas ocasiones elaborar sugerencias para la solución del mismo. 1.8. Recolección de datos. La recolección de datos es la actividad que consiste en la recopilación de información dentro de un cierto contexto. Tras reunir estas informaciones, llegará el momento del procesamiento de datos, que consiste en trabajar con lo recolectado para convertirlo en conocimiento útil. Dentro de la recolección de datos se pueden apelar a diversas técnicas, como lo son las encuestas, la observación, la toma de muestras, las entrevistas, entre otras, que nos permitan realizar la tarea. De acuerdo con el tipo de datos, la persona realizará distintos instrumentos. Un claro ejemplo donde podemos utilizar la recopilación de datos sería
Si un gerente desea investigar si la calidad del servicio o de los productos se ajustan a los estándares de la compañía, o si un investigador de mercados busca las características que distinguen un producto de él al de sus competidores. Necesitaremos la recolección de datos porque nos ayudan a proporcionar la introducción imprescindible para un estudio de investigación, nos ayudan a medir el desempeño de un servicio o proceso de producción, nos ayuda a la formulación de alternativas para la toma de decisiones y por supuesto nos ayuda a satisfacer nuestra curiosidad. La recolección de datos es muy importante ya que nos permite sustentar el conocimiento que se genera luego. 1.9. Estadística paramétrica. La estadística paramétrica es una rama de la estadística inferencial que comprende los procedimientos estadísticos y de decisión que están basados en distribuciones conocidas. Estas son determinadas usando un número finito de parámetros. Esto es, por ejemplo, si conocemos que la altura de las personas sigue una distribución normal, pero desconocemos cuál es la media y la desviación de dicha normal, la media y la desviación típica de la distribución normal son los dos parámetros que queremos estimar. 1.10. Aplicaciones de la estadística. En las ciencias naturales, se emplea con profusión en la descripción de modelos termodinámicos complejos. En las ciencias sociales y económicas, es un pilar básico del desarrollo de la demografía y la sociología aplicada. En economía, suministra los valores que ayudan a descubrir interrelaciones entre múltiples parámetros macro y microeconómicos. Casi todos los campos de la ciencia se emplean instrumentos estadísticos de importancia fundamental para el desarrollo